Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre la palabra de Dios, la iglesia y los pueblos, decíamos, ¿verdad? Ese querigma que debe ser anunciado a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las personas. Nadie tiene que quedar exento, nadie tiene que quedar fuera de esta posibilidad. La gran ecumene, decíamos nosotros. Vamos a seguir un poco diciendo que la comunidad de los discípulos de Jesús al principio se mantuvo en esta unidad a Israel. O sea, los cristianos, ellos vienen del judaísmo. Es la comunidad judeo-cristiana, le estamos llamando nosotros, ¿verdad? Y entonces siempre estuvo unida a Israel. Y de esta manera también ellos frecuentaban el templo, estaban muy unidos a la cuestión del templo. Fíjense en el capítulo 3. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde, normal. Subían al templo, o sea, ¿dónde ellos se reunían? ¿Qué es lo que ellos hacían? Y ellos decían, aquí, en el judaísmo, en nuestra religión, por fin se ha cumplido lo que Dios había prometido en la persona de Jesús. Entonces ellos en ningún momento están diciendo nosotros venimos de Marte, de Júpiter o no sé de qué planeta, trayendo una nueva religión. Como lastimosamente por ahí existen movimientos que se dicen cristianos y que dicen que Jesús viene de otro planeta. En realidad, esos que están diciendo estas cosas, eso es lo que vienen de otro planeta. Otro loiteo ya vive. No entendéis te hoy las llegue. Hay que meterse en serio en estas cosas, ¿verdad? O sea, no también inventar porque se me ocurrió. Ustedes saben que nosotros tenemos mucha capacidad de imaginación. Y muchas veces la imaginación es más fácil que sentarse, que te salgan los callos de tanto sentarse, y de estudiar y de leer. Entonces, ¿qué es más fácil? Inventar cosas, imaginar, hacer poesía de lo que es verdaderamente el Evangelio. Y no, esto no es poesía,
Esto es verdaderamente historia de salvación y esto es compromiso. Es entender lo que Dios quiere de nosotros y cómo nosotros tenemos que actuar y cómo nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Entonces, por eso la comunidad de los discípulos de Jesús se mantuvo siempre unida a Israel, es decir, al judaísmo. Jesús era judío, los discípulos eran judíos, y también muy unida al templo. Los cristianos esperaban que todo Israel reconocería a Jesús como Mesías. Surgió un primer conflicto entre la comunidad judía y los judíos de la diáspora, que en virtud de la alianza física se sentían más libres respecto del templo y de la ley. Estos judíos de la diáspora se vieron obligados a abandonar Jerusalén y se diseminaron por Judea y Samaria. Esto es sobre todo, ¿verdad? Porque en el capítulo 8 nosotros vamos a escuchar esto, por la cuestión de las persecuciones. Saulo, cuando te habla de Saulo, Pablo, aprobó la muerte de Esteban. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra los apóstoles y se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Judea y Samaria. Bueno, esto entonces simplemente para entender que también ante ciertas presiones, ¿verdad? O sea, en este sentido podemos decir, no hay mal que por bien no venga, en el sentido de que esto impulsa, da la fuerza, hace que el hombre entonces se abra a esta nueva realidad de anunciar el mensaje del Evangelio. Los cristianos esperaban que todo Israel reconociera a Jesús como Mesías. Ellos estaban esperando, ciertamente, que Jesús sea reconocido como Mesías. Pero eso no sucede. Fíjense en el capítulo 2, versículo 36 de Hechos de los Apóstoles. Dice, por eso todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Es decir, Dios lo ha resucitado. Pero todo el pueblo debe reconocer, nos está diciendo Hechos de los Apóstoles. Es lo que quiere transmitirnos. Surgió un primer Israel para que este Israel y el templo pudieran en sí mismas, ¿verdad? Israel como comunidad y el templo también como lugar donde se reúne la comunidad, pudiera entender que desde ahora esta simbiosis, ¿verdad? Esta fuerza del Evangelio en el hombre tiene que ser también anunciado por la comunidad. Es la comunidad la que debe seguir anunciando entonces esta fuerza y esta gracia de Dios. Desde ahí viene entonces el hecho del compromiso. Surgió un primer conflicto entre la comunidad judía y los judíos de la diáspora, que en virtud de la distancia física se sentían más libres respecto del templo y de la ley. Estos judíos de la diáspora se vieron obligados a abandonar Jerusalén y se diseminaron por Judea y Samaria. Si este primer paso de la misión fue motivado por la evolución natural de los hechos, los siguientes, ya promovidos por la intervención divina, un ángel y el Espíritu impulsan, por ejemplo, a Felipe a bautizar al tesorero de la reina Candace. Pedro recibe en la iglesia al pagano Cornelio. En ese episodio es un ángel quien dirige los pasos de Cornelio. Y aquí, mientras Pedro se le concede una visión que le adoctrina sobre todo lo que es puro e impuro, y un ángel le da instrucciones en una nueva Pentecostés, desciende el Espíritu sobre los paganos, de tal suerte que ya no se le puede negar el agua del bautismo. Ya no se le puede negar el agua del bautismo ante esta situación, ¿verdad? Lo que nosotros estamos encontrando aquí. Desde el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, la gran figura misionera de los pueblos será Pablo y Bernabé. Serán estos dos personajes, Pablo y Bernabé. En la comunidad de Antioquía se para el Espíritu Santo, dice, a Bernabé y a Saulo, que son enviados a la misión. Tras la fundación de las primeras comunidades cristianas, que es una mala
de apóstoles, que es una asamblea, ¿verdad? Es una asamblea de apóstoles y ancianos de Jerusalén, confirma la libertad fundamental de aquellas comunidades frente a la ley. Esto también es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque en la medida en que dice que la misma asamblea asume y confirma su libertad ante Dios, desde ahí ellos pueden comenzar a predicar y anunciar también la ley del Señor. Mientras eso no suceda, mientras no conozcamos, mientras no amalgamamos esa comunidad, volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Estos 10 refugiados ya están en Italia gracias a un corredor humanitario. Llevaban meses esperando subir al avión, bloqueados a causa de la pandemia. En el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, los recibió el fundador de la comunidad de San Egidio. En un clima de contenida emoción les dijo que a pesar de los bloqueos, no se habían olvidado de ellos. Los corredores humanitarios desde Lesbos son un modo de realizar la esperanza que os llevó a iniciar un viaje tan largo. Este grupo se une a muchos otros que han llegado a Europa gracias al trabajo conjunto del Vaticano y la comunidad de San Egidio. Ya han traído a otros 57 refugiados. El primer grupo vino en 2016, lo trajo el Papa en persona, a su regreso de Lesbos. El sistema de corredores humanitarios ha permitido la entrada en Europa de 3.000 refugiados de Oriente Medio y África. Se trata de una red de organizaciones que, en colaboración con gobiernos europeos, selecciona a los refugiados que pueden viajar a Europa. De este modo ofrecen una doble garantía, aleja a los migrantes de las garras de las mafias y les ayuda a integrarse en su nuevo hogar, para alivio de los estados que reciben. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué.
porque me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los apóstoles en misión, los apóstoles con esta visión con respecto a los demás pueblos, hacia donde somos enviados. Te he constituido, dice, luz de los gentiles, para que tú lleves la salvación hasta el fin de la tierra. Esto lo están tomando y lo están releyendo desde Isaías 49:6. En sus cartas, Pablo reconoce la preeminencia de Israel en la historia de la salvación. Preeminencia de Israel en la historia de la salvación. Tanto al judío primeramente como después al griego. El judío primeramente como después también al griego. Por un mal paso de los judíos vino la salvación a los gentiles a fin de provocar el celo en aquellos, dice Romanos 11:11. Es decir, como los judíos no quisieron recibir a Pablo, no quisieron recibir a ninguno de los apóstoles. Entonces aquí, por eso dice, por un mal paso del pueblo judío con respecto al cristianismo, entonces eso dio posibilidad para que también se abra el evangelio al pagano, a los pueblos paganos. Eso es lo que nosotros decimos siempre. No hay mal que por bien no venga. En este caso, ¿cómo? Este es un mal porque los judíos se cerraron a la propuesta del evangelio. Se cerraron a la propuesta de la iglesia. Se cerraron a la propuesta de Jesucristo. Pero al cerrarse, esto hace que los misioneros digan, y bueno, ¿y ahora nosotros qué hacemos? Ya que ustedes son de dura cerviz, de dura cabeza, lo que nosotros vamos a hacer es abrirnos hacia los pueblos paganos. Porque Dios vino para todos. Y vamos a ver cómo entonces nosotros vamos entrando y vamos realizando esta historia de salvación. Tanto al judío primeramente como también al griego, por un mal paso los judíos, por ese
paso vino la salvación a los gentiles, a fin de provocar el celo en aquellos. La proclamación entre los judíos hace que Pablo emprenda inevitablemente el camino hacia Roma. Pablo también entonces va a ir hacia el imperio, hacia la capital del imperio, que en ese momento era el imperio romano, la capital Roma. En principio, solo quiere proclamar el evangelio allí donde todavía no ha sido anunciado. Pero aunque en Roma existía ya una comunidad cristiana, Pablo tiene especial interés de visitar esta ciudad. Y es que por ser apóstol de los gentiles, tiene que proclamar el evangelio en Roma. Roma, que es capital del mundo, en los antiguos de los apóstoles, se cita por 2 veces Roma. Dice ese libro, cuando a este, se refiere a Roma, se hallaba en Éfeso, después de esas cosas se propuso Pablo atravesar Macedonia y Acaya, y dirigiéndose a Jerusalén, porque se decía, después de estar allí, conviene que yo visite también Roma. Y es lo que Pablo va a realizar después, posteriormente. Bueno, seguimos un poco más. Hablamos de este otro aspecto. Cuando Pablo está prisionero, cuando Pablo está en la cárcel, dice, se le apareció Cristo por la noche y le dijo, como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es preciso que lo des también en Roma. El lenguaje bíblico, es preciosa, ¿verdad? Este lenguaje es muy preciso, ¿verdad? Porque expresa la voluntad salvadora de Dios. Cuando has dado testimonio de mí en Jerusalén, es preciso que lo distingas también y que lo puedas predicar, que puedas discernir, que puedas entender, distinguir bien para luego entregar. Y esta es la voluntad salvadora de Dios. Ahora, desde el punto de vista de la historia, puede afirmarse que el evangelio empujaba, ¿verdad?, hacia Roma, del mismo modo que ya antes se había asentado en la capital del mundo estas religiones. En el año 186 a.C., un decreto del Senado, Senatus Consultum de Bagnalibus, prohibía y reprimía los abusos de los cultos mistéricos dionisíacos en Roma. Esto se estaba prohibiendo. En esta ciudad se asentaba la gran antigua comunidad judía de Europa. Su propaganda religiosa dio pie a que en el año 159 a.C. el pretor romano expulsara de la ciudad a todos los judíos que no tuvieran nada que ver, ¿verdad? Que poseyeran, por ejemplo, la ciudadanía itálica. Entonces, a expulsarlos, que no tuvieran nada que ver con lo del imperio. A propósito de la persecución decretada por Nerón contra los cristianos, dice Tácito, todo cuanto hay de abominable y vergonzoso confluye desde todos los puntos a Roma, y es allí celebrado la comunidad cristiana de Roma. Fue fundada, constituida por cristianos que por las fuerzas que fueran tuvieron que trasladarse a la ciudad del imperio y fijaron su residencia en él. Con la línea comenzaba a orientarse de acuerdo con este punto de conexión que habría de mantenerse en el fundamento. Aparece testificado por el mismo Pablo en la carta de los romanos. En efecto, la iglesia romana gozaba ya de alto rango y fama en el mundo. Primeramente dio gracias. ¿Por qué él da gracias, Pablo? ¿Por qué él dio gracias? Porque justamente lo siente a Dios por mediación del Espíritu Santo respecto a todos, porque su fe se divulga sobre todo con aplauso, ¿verdad?, en todo el mundo. Se divulga con aplauso, ¿verdad? Esta teología bien elaborada, bien escrita de Pablo. Desde que ya el poeta helenista Menandro había saludado a Roma como la ciudad eterna, la literatura latina
con Cicerón y luego a través de la obra de los poetas del imperio de Augusto, como Tíbulo y Virgilio, glorificaron con este sobrenombre de ciudad santa. Bueno, esto entonces, queridos amigos, lo que nosotros estamos reflexionando de los Hechos de los Apóstoles. Se dan cuenta cómo hay siempre una apertura hacia la universalidad. Primero te va explicando y te va diciendo que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Que no hay mal que por bien no venga. ¿Por qué? Porque aquí se les cierra las puertas del judaísmo. En cuanto que ellos se dan cuenta y dicen, no, esto es lo que el Señor quiere, vamos a abrirnos, ¿verdad? Pero al cerrarse ante esta situación, ellos se proyectan inmediatamente hacia los paganos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la página y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñande Yarañe. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Te necesito como el sol en mis mañanas, como la lluvia que el grano hace crecer. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo. Y si rugen las tormentas, yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado. Y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo. Y si rugen las tormentas, yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado. Y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser. Donde sea que tú quieras, llévame. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser. Donde sea que tú quieras, llévame. Aún en medio del desierto yo te alabo. Y si rugen las tormentas, yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado. Y que pase lo que pase, y yo en medio del desierto te alabo. Y si rugen las tormentas, yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado. Y que pase lo que pase, siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde Hechos de los Apóstoles, la comunidad que va hacia los pueblos, decimos. Es decir, el querigma que debe ser anunciado, que debe ser conocido, dado a conocer sobre todo. Seguimos leyendo y decimos que en principio solo quiere proclamar el Evangelio allí donde todavía no ha sido anunciado. Allí donde todavía no ha sido anunciado. Esta es entonces la propuesta, ¿verdad?, de la primera comunidad. Pero aunque en Roma existía ya una comunidad cristiana, Pablo tiene especial interés en visitar esa ciudad. Ya existía una comunidad, incluso por eso escribe, y siempre dicen los estudiosos de la carta a los romanos que esto que es llamado el Evangelio de Pablo es como una presentación que él está haciendo, una autopresentación de su teología. Sería como un aspecto dogmático o como un casi catecismo, digamos, de lo que él pensaba, de cuál era su teología, de qué es lo que estaba predicando, cómo él entonces estaba anunciando a Jesucristo, ¿verdad? Eso es por lo menos lo que dicen algunos estudiosos, exégetas, biblistas. Y es que por ser el apóstol de los gentiles tiene que proclamar el Evangelio en Roma, capital del mundo. En ese momento Roma es la capital, es el centro. Recuerden que desde ese lugar, desde la capital de Roma, ciertamente la fuerza con que sale la palabra de Dios después, el anuncio desde Roma, desde la capital, el centro del Imperio Romano, es que será conocido todo el cristianismo. Poco a poco se va difundiendo en todo el mundo. Primero entonces que va desde Jerusalén por Judea, Samaria, después entonces va pasando ya a toda la región del mundo entero, ¿verdad? Y aquí cuando estamos llegando a los paganos estamos hablando de la capital, del centro del imperio. En los Hechos de los Apóstoles se cita 2 veces a Roma. Dice este libro, cuando éste se hallaba en Éfeso. Después de estas cosas, se propuso Pablo atravesar Macedonia y Acaya y dirigirse a Jerusalén porque se decía, después de estar allí, conviene que yo visite también Roma. Conviene que yo visite también Roma. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, 21. Y ciertamente Pablo está pensando en una difusión de la palabra de Dios y desde la fuerza. En este caso sería desde la capital del imperio. Ahora, Pablo, estando también prisionero en la fortaleza de Jerusalén, se le aparece Cristo por la noche y le dice, como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es preciso que lo des también en Roma. Como diste testimonio, ¿verdad?, en Jerusalén, ahora también en Roma. Se dan cuenta los 2 puntos centrales, los 2 puntos elementales y fundamentales. Por una parte, es entonces Jerusalén, desde donde nace el Evangelio, Jerusalén, de donde sale esa palabra de Dios. Es la ciudad santa, es el lugar que Dios había elegido para construir su templo, evidentemente, pero eso significa ese lugar donde Dios había elegido para revelarse. Eso según los libros históricos, es tan interesante. Pero no simplemente esto, sino que después se proyecta, decimos, y por eso Hechos de los Apóstoles nos escribe muy bien, comenzando por Jerusalén, siguiendo por Judea, siguiendo por Samaria y luego entonces llegando hasta los confines de la tierra. El lenguaje bíblico es preciso, expresa la voluntad salvadora de Dios. Es preciso, realmente es necesario. Desde aquí entonces la palabra de Dios tiene que ser expandida, tiene que ser conocida, tiene que llegar entonces a todos. Esto es muy interesante, ¿verdad? Es la voluntad salvadora de Dios que está llegando entonces a todos. Ahora, desde el punto de vista de la historia, puede afirmarse que el Evangelio empujaba hacia Roma. Puede afirmarse que el Evangelio empujaba hacia Roma. Es como esa voluntad salvífica, porque recuerden que Hechos de los Apóstoles es un libro donde encontramos que es siempre el Espíritu Santo el que dirige todas las secciones de los apóstoles. El Espíritu Santo el que dirige, el Espíritu Santo que le inspira, el Espíritu Santo entonces el que dice lo que ellos tienen que hacer. Es interesante este libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente entendemos como lenguaje bíblico es preciso, ¿verdad? Es preciso, es voluntad de Dios.
esa voluntad salvadora de Dios tiene que llegar, se tiene que realizar. Entonces empuja hacia Roma del mismo modo que ya antes se habían asentado en la capital del mundo otras muchas religiones también. Otras religiones se habían asentado en Roma. Ahora también es preciso que esta salvación llegue hasta Roma. Roma de cierta manera es el confín de la tierra, pero de nuevo desde este confín de la tierra, que es la capital del mundo, capital del imperio, entonces ahora servirá para poder anunciar a los demás el Evangelio. En el año 186 a.C., un decreto del Senado, Senatus Consultum de Bacchanalibus, prohibía y reprimía los abusos de los cultos mistéricos dionisíacos en Roma. Se prohibía y reprimía los abusos de los cultos mistéricos dionisíacos en Roma. En esa ciudad se asentaba la más antigua comunidad judía de Europa. La más antigua comunidad judía de Europa estaba entonces allí, en Roma. Su propaganda religiosa dio pie a que en el año 159 a.C., el pretor romano expulsara de la capital a todos los judíos que no poseyeran la ciudadanía itálica. A los que no tenían ciudadanía itálica, entonces fuera. Entonces, esto hace una nueva forma de pensar y una nueva forma de actuar también. A propósito de la persecución decretada por Nerón contra los cristianos, dice Tácito: todo cuanto hay de abominable y vergonzoso concluye desde todos los puntos a Roma, y es aquí celebrado. Todo cuanto hay de abominable y vergonzoso, imagínense, entonces en la capital, en Roma, confluye de todos los puntos a Roma, y es aquí celebrado. Por lo tanto, la comunidad cristiana de Roma fue fundada y constituida por cristianos que por las razones que fueren tuvieron que trasladarse a la capital del imperio y fijaron su residencia en ella. Ellos fijan entonces su residencia allí en Roma, ese lugar central, el lugar desde donde va a comenzar a expandirse el Evangelio, desde donde el Evangelio va a ser verdaderamente conocido, desde donde el Evangelio va a comenzar a tener mucha fuerza, porque una vez que gane Roma, una vez que gane la capital del imperio, ciertamente la fuerza también, los medios, las posibilidades para expandirse será mucho más fácil. Y es por eso que también Pablo, ¿verdad?, cuando estaba diciendo, conviene, dice, ¿verdad?, conviene que yo visite también Roma, dice Hechos de los Apóstoles 19:21. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos.
UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, de luz. Que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la iglesia y los pueblos, es decir, desde Hechos de los Apóstoles, como nosotros entendemos que la iglesia se va expandiendo, se da a conocer, va pasando entonces de simplemente de ser una religión encerrada dentro de un judeo-cristianismo, que nosotros sabemos que está proveniendo del judaísmo, o casi sería como una secta del judaísmo. Ahora, sin embargo, se está expandiendo y se está abriendo a la universalidad. Y esta es la gran fuerza de Pablo, porque Pablo entiende que el evangelio no puede ser encadenado, dice él en una de sus cartas. El evangelio no puede ser encadenado. La palabra de Dios que debe abrirse a todos. Y esto es entonces lo que nosotros estamos reflexionando. Hechos de los Apóstoles nos habla muy bien que el evangelio de Jesucristo, que la buena noticia que tenemos de parte del Señor es la que se está abriendo ahora totalmente, se abre a todo el mundo, a todo el universo. Dice que la iglesia comenzaba a orientarse de acuerdo con este nuevo punto de conexión que habría de mantenerse en el futuro, aparece testificado por el mismo Pablo en la carta a los romanos. La iglesia entonces, que debía comenzar a orientarse con este nuevo punto de conexión, es decir, Roma. Roma como punto de conexión. Ciertamente que nosotros, si estamos simplemente en Jerusalén, o si estamos incluso simplemente en Grecia, está bien, son lugares por donde existen movimientos, es muy interesante el movimiento, pero venir a la capital, venir al centro del Imperio Romano, ustedes saben lo que significa eso, ir a la capital, al centro del Imperio Romano, donde acabamos de leer que había un poco de todo, ¿verdad? Entonces lo que nos estaba diciendo hace rato, que prohibía y reprimía los abusos de los cultos mistéricos dionisíacos en Roma, porque aquí se encontraba de todo. Todo cuanto hay de abominable y vergonzoso confluye desde todos los puntos a Roma y es aquí celebrado, nos decía, ¿verdad? Entonces ahora nosotros estamos mirando el otro punto de vista, ¿verdad? Es el hecho de que lo negativo que es celebrado ahí, con la presencia del evangelio, ciertamente tiene que comenzar a ser evangelizado, tiene que ser evangelizado. Por eso es que insiste, todo cuanto hay de abominable y vergonzoso. Ante esa situación concreta es donde viene la respuesta de Jesucristo, viene la respuesta del evangelio, la buena noticia, ¿verdad? Ese es el cristianismo entonces. Ante situaciones vergonzosas, ante situaciones abominables, es allí donde tiene que ir el cristianismo para poder evangelizar. ¿Verdad? Porque algunas veces nosotros queremos ir solamente a los lugares donde todos son buenitos, ¿verdad? Donde todos se vayan a misa, donde todos. ¿Y los otros lugares qué hacemos? ¿Dejamos que sigan en lo mismo? Y no. Justamente es lo contrario, ¿verdad? Yo vine para aquellos que están enfermos, nos dice, ¿verdad?, el evangelio. Y entonces, esta mentalidad muchas veces, ¿verdad?, de puritanismo, del puro, que esto nos puede contactar con las cosas impuras, con las cosas feas, con las cosas que nos alejan de Dios. Al contrario, la misión es esa. Missa est. Somos enviados para poder transformar el mundo, para traer ese granito de cielo, ese pedazo de Dios, para poder sembrar el reino de los cielos, el reino de Dios. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos este ejemplo tan concreto y tan lindo, ¿verdad? Ahora, que la iglesia comenzaba a orientarse de acuerdo con este nuevo punto de conexión que había de mantenerse en el futuro, aparece testificado por el mismo Pablo en la carta a los romanos. La iglesia gozaba ya de alto rango y fama en el mundo cuando está llegando a Roma. Ya tenía mucha fama, ya tenía este movimiento cristiano, ya son conocidos, ¿verdad?, los cristianos, y por lo tanto gozaba este alto rango y fama en el mundo. Primeramente doy gracias a mi Dios por mediación de Jesucristo respecto a todos ustedes, porque su fe se divulga con aplauso en todo el mundo, dice. Ya es conocido. Todo el mundo, ¿verdad?, aplaude esta acción, esto que ustedes están realizando, y esto es positivo. Después que haya el poeta helenista Menandro había saludado a Roma como la ciudad eterna,
La literatura latina con Cicerón y luego a través de la obra de los poetas del imperio, de Augusto, como Tíbulo y Virgilio, glorificaron con este sobrenombre de ciudad eterna a la capital del imperio, ciudad eterna, Roma, la ciudad eterna. Los padres de la iglesia como Ambrosio, Agustín y Jerónimo trasladaron más tarde el mismo título a la Roma cristiana. Entonces le dicen Roma cristiana, es decir, la fuerza entonces del evangelio. ¿Cómo entró la fuerza del evangelio, de la prédica, del anuncio, de la conversión? Porque después entonces se le llamará la Roma cristiana, la fuerza, ¿verdad?, del cristianismo. Es imposible imaginarse la existencia del mundo sin el poder ordenador de Roma como su centro. Imposible imaginarse la existencia del mismo cuando nosotros encontramos este título, ¿verdad?, a la Roma cristiana. El título que se le pone es la Roma cristiana. Quiere decir que la fuerza del evangelio entró con todo, ¿verdad? Y ahora que Pablo está yendo con mayor razón, ¿verdad? Es imposible imaginarse la existencia del mundo sin el poder ordenador de Roma como su centro. Es decir, el imperio, el mundo, el poder ordenador de Roma. ¿Por qué les parece entonces que Pablo, cuando está diciendo, conviene que yo visite también Roma? Hechos de los Apóstoles 19, 21, conviene que yo también visite Roma. Quiere decir que Pablo es visionario, Pablo. Pablo está mirando mucho más allá, ¿verdad? Pablo está deseando y está queriendo llegar hasta ese punto, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esta es una cosa muy interesante, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener en consideración, ¿verdad?, para poder llegar con fuerza, dice, para que nosotros podamos llegar en este sentido hasta lo esencial, hasta lo fundamental. Y aquí entonces podemos mirar, si la religión cristiana marchó hacia Roma, fue también para participar de la duración eterna de la ciudad. Es decir, justamente si es la Roma inmortal, la Roma eterna, entonces después cuando los padres de la iglesia comienzan a hacer su reflexión y hablan justamente de la Roma cristiana, entonces se unen los dos elementos, la Roma eterna, la Roma cristiana, el cristianismo entonces eterno en este sentido. Es decir, el que llega, el que infunde la fuerza del Espíritu. Y fíjense que nuestro título, ¿verdad?, o sea, lo que nosotros estamos reflexionando es mirar un poco cómo esta iglesia, cómo esta comunidad está siempre preocupada hacia los demás. Está preocupada entonces hacia los paganos, hacia aquellos que todavía no han conocido el anuncio, el amor, la misericordia de Dios. Y bueno, queridos amigos, pidamos que también nosotros vivamos con esta mentalidad de ese cristianismo que nos da sobre todo la vida eterna, digamos nosotros. El cristianismo, el mensaje de Jesús que es eterno, es decir, el vivirlo en comunidad, el buscar nuestra felicidad y sobre todo el vivir dignamente. Primero nosotros, pero siempre abiertos a todos. Por eso somos católicos, es decir, universales. Y nos despedimos con la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.